Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Esta es la primera transmisión de SEO Selección. Todo mate es político. Bueno, primero no me queda nada más que agradecer a que logramos esta primera transmisión con mucho esfuerzo, con todo un equipo que logró unirse y hacer esto. Así que bueno, Bueno, faltan 11 días. para las elecciones. Así que bueno. Se los sigue así, y todo preso es político. Como una pestaña, si tu preso es político. No somos presos políticos. Reos de la propiedad, los esclavos políticos. Las mismas Bueno, ¿qué somos? Todo mate es político. Prepara el agua, la yerba
y las sillas, que las urnas se acercan. Faltan 11 días, pero estamos reservados. Pasamos por las aulas. Encuestas a ver qué opinaba la gente del colegio, desde el tercero, cuarto. Sí, bueno, nosotros somos los pesados de quinto que iban con las encuestas, con el Forms, a fijarnos qué es lo que saben, qué es lo que piensan. También pudimos hacer una evaluación de que, por ejemplo, hay partidos que tienen un brutal apoyo y hay otros que están olvidados en la juventud y en el estudiantado. Y también hay mucha gente que no sabe qué es lo que va a votar y por eso hicimos este programa, para ayudarlos a tomar esa decisión. Somos estudiantes de quinto año. Vamos a estar el próximo 17, 22 y 29 de octubre haciendo este programa que va a ser útil. Va a ser útil. Buscamos que sea útil y buscamos que lo escuchen también, ¿no? Obviamente. Nos fijamos las necesidades y tenemos un camino por recorrer que va a ser con ustedes. ¿Qué buscamos? Aclarar cómo, cuándo, dónde y por qué de las próximas elecciones. Esas preguntas queremos responder. Quizás vamos a tener invitados, quizás vamos a debatir con candidatos. Hicimos invitaciones, hicimos movidas, nos invitaron a lugares, invitamos un montón. Bueno, el programa va a consistir en pensar en ustedes, en pensar en la gente que nos escucha, que van a ser los estudiantes, que va a ser un espacio también para ellos y también qué es lo que somos. Y bueno, por eso estemos preparando muchas cosas, como ya había mencionado mi compañero, y hoy les tenemos una sorpresa. Bueno, vamos a tener hoy un debate estudiantil entre dos alumnos, uno que va a ser la defensa del gobierno, que apoya este gobierno, y otro que es la oposición. Así que ese intercambio va a nutrirnos, va a nutrir el estudiantado, porque es importante debatir. Tan importante es intercambiar ideas, tan importante es escuchar al otro, y cosas que hoy quizás no se fomentan tanto desde espacios públicos. Quizás hoy se va más a la chicana que al argumento, se va más para esos lados. Así que hoy buscamos un espacio para encontrar ideas, para poder escucharlas. A ver, se preguntarán también por qué esta fecha, ¿no? Y también es porque el 26 de octubre son las votaciones, ¿no? Pero ¿qué votamos? Nos sorprendimos que hay una gran parte del estudiantado que no sabe qué es lo que se vota, qué es un senador, qué es un diputado. Y esa información que es básica al final del día, porque vas a votar algo que no sabes qué es lo que hacen. Bueno, a ver, primero, ¿qué votamos? En Cava se eligen los representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. Cava seleccionará 13 diputados nacionales y 3 senadores, que son los 3 senadores que tiene cada provincia. Es necesario este recambio parlamentario que se hace cada 2 años y bueno, estas elecciones son importantes más teniendo en cuenta la situación actual, el rol que cumple la Cámara y bueno, una cuestión de actualidad que son los DNUs que hace el gobierno y cómo esos DNUs van a tener que ser aplicados y controlados por el Poder Legislativo. Bueno, hicimos la encuesta, vamos a hablar un poquito de eso, que la encuesta nos tiró resultados que muchos impactaron, como el aplastador apoyo
de La Libertad Avanza sobre el Frente Patria. Sí, también la cantidad de votos en blanco o de gente que no sabía a quién iba a votar. Sí, bueno, un ejemplo es que de eso es que mm, más del 50% de los encuestados no sabían qué es lo que se vota y tampoco conocían acerca de la política, ¿no? Así que, o sea, yo voy a decir un refrán que es muy trillado, pero que siempre está bueno acordarse, que es, si vos no te ocupás de la política, la política se ocupa de vos. Y eso es algo que es verdad, y más, más en la juventud, porque es que todo nos atraviesa y el estudiante es un ciudadano más. Que toda acción política, acción del Estado, todo nos afecta desde primera instancia. Y no solo en el presente, sino que a futuro. Porque es que hay cosas que quizás recortan, que no sacan, que después terminan cayendo y tardan años en reponerse. Así que, bueno, nos parece bueno eso. Así que pasamos al segundo bloque. Ahora los vamos a ver a los invitados. Muchas gracias. Bueno, hay dos personas más. Bueno, presento primero Ian de sexto Electromecánica, que hoy va a representar al apoyo a la oposición en el estudiantado, y Guido Estamato de quinto Comunicación, que hoy va a apoyar al oficialismo. Bueno, Ian Conci, Hmm. ¿te querés presentar?
Sí, claro. de- Yo soy Gianfranco Consiglio, soy estudiante de sexto de electromecánica y les puedo contar un poco de quién soy. Yo vivo con mi hermana, vivo con mis papás, vivo con mi abuela, somos de clase media baja, dependiendo la época. Pasamos por un montón de momentos y, si mal no recuerdo, tenemos que hablar un poco de lo que apoyamos también o de lo que Sí, no sí, sí. apoyamos. Yo apoyo lo que es un Estado presente, un Estado eficiente también, que se encargue de cubrir las necesidades de los ciudadanos, que se encargue de que los derechos sean respetados. Justamente vamos a estar hablando mucho de eso hoy. Y en cuanto a eso, apoyo justamente que no se pase por encima lo que somos nosotros, lo que somos los ciudadanos, lo que son los argentinos, las argentinas, que se respete lo que significan sus derechos básicos, justamente, que es algo que hoy en día vemos que no se está cumpliendo. Pero bueno, no voy a hablar mucho más y voy a dejar que se presente el compañero Guido. Guido Stamato. Bueno, yo soy Guido Stamato, estoy actualmente en Quinto Comunicación, como ya dijo el compañero. Y nada, soy muy fanático del tiro deportivo. Después me considero un liberal, yo, de corte social, ya que sí apoyo la educación pública y sí apoyo un Estado presente en cuanto a cuestiones sociales, no tanto en lo económico. Y bueno, más que nada eso, no sé, no puedo decir mucho más. Bueno, pero ¿por qué apoyan? ¿Por qué apoyas a este gobierno? Yo apoyo a este gobierno no porque sea todo lo que me representa, sino porque siento que es la mejor opción que tengo actualmente cuando voy al cuarto oscuro, bueno, para votar, ya que no encuentro a nadie más que proponga políticas liberales en el mercado, de importación, de todo esto, y es lo mejor que hay. ¿Y vos, Jan? ¿Por qué apoyas al gobierno? Porque ¿Por qué no no apoyas? apoyo al ¿Por qué no gobierno. apoyas al gobierno? No apoyo al gobierno porque estoy completamente en contra de cómo se maneja social y económicamente también, pero principalmente socialmente, porque hablamos de que están a favor de la educación pública o la salud pública, como dijeron recién. Bueno, vamos a estar hablando de financiamiento que tuvimos en los últimos años a la educación pública, de, bueno, lo que fue el caso del Garrahan ahora también. Ahora vamos a estar introduciéndonos un poco más en eso. Pero me parece muy importante destacar que no apoyo a este gobierno porque no creo que vaya en línea con lo que dicen representar, que es ir en contra de la casta. Vos mirás alrededor, son todos casta. Vos mirás lo que representa el gobierno y representa los intereses de los empresarios multimillonarios de nuestro país. Representa los intereses de todos menos los intereses del pueblo. Representa los intereses de Donald Trump, por ejemplo, como podemos ver en estos últimos días. Así que en base a eso, por eso no me siento representado por el gobierno, como creo que muchos no se deben sentir representados. Bueno, buenísimo. Ahora se preguntarán, ¿por qué debatimos? Bueno, acá hay dos lados que se vieron en las encuestas. Por un lado, La Libertad Avanza, que en la encuesta fue el que más apoyo sacó con un 34,4%, y una gran diferencia con el 7,3% que tuvo Fuerza Patria, que hoy es la oposición. ¿Y por qué es importante que se dé este debate? Porque porque hay estudiantes que no quieren opinar de política porque es que quizás no saben, porque no se informan tanto. Y es alarmante que no se sepa que se vota, que no se sepa al menos quién es la cabeza de lista. Mientras que hay otros estudiantes, como es el caso de Ian y de Guido, que están muy interesados y que quieren debatir, que quieren hacer un intercambio de ideas y se prestaron para este espacio. Bueno, muchísimas gracias por presentarse y ahora damos comienzo al debate con, bueno, la primera temática, que es de la educación pública. Bueno, o sea, es ¿qué tan prioritario te parece destinar
los recursos para la educación pública en el país, pero antes el contexto, un contexto en el cual hay un gran desfinanciamiento de la salud pública, en la cuestión de masa salarial de los docentes y además de las instalaciones. Hay casos de universidades que cerraron, como la de las madres, por una cuestión de financiamiento, y hay otras que están muy abandonadas y hay paros docentes y hay marchas docentes y hay vetos del gobierno que no aportan a esta crisis universitaria. Bueno, les doy el espacio y ambos querés Sí, empezar. puedo empezar diciendo que, Guido, habías dicho que estás a favor de la educación pública, sin embargo estás apoyando un gobierno que podemos ver en los números, en 2023 el porcentaje del PBI con respecto a lo que se gastaba en educación pública era el 1,48. En 2024 fue del 0,9 y en 2025 está proyectado que termine siendo del 0,8, lo cual quiere decir que el gobierno que estás apoyando está reduciendo entre un 40 y un 50% de la parte del porcentaje del PBI que se destina a la educación pública. Te quería preguntar cómo crees que te representa entonces en cuanto a lo que es la educación pública, la libertad avanza. Mira, el tema con la educación pública es que actualmente estamos en un contexto de emergencia presupuestaria en donde, a medidas cuentas, no hay plata. Para mí me parece que es uno de los aspectos clave en los que hay que invertir en la educación pública. Pero bueno, también la oposición estuvo años en el gobierno y hubo desfinanciamiento por parte de los gobiernos kirchneristas. Las facultades no están como están porque pasó el 10 de diciembre del 2023, creo que fue cuando asumió Milei, y las universidades se vinieron abajo. Ya estaban venidas abajo, nunca hubo presupuesto. ¿Puedo hacer una observación? Sí. En 2010, vos mencionaste gobiernos kirchneristas. El kirchnerismo gobernó hasta el 2015, como el apellido Kirchner. Después podemos hablar de si Alberto fue o no fue. No importa, no me voy a meter en ese debate. En 2010 se alcanza por primera vez en Argentina la ocupación de una universidad pública mínimo por provincia en lo que es el territorio argentino. Eso quiere decir que hay al menos una universidad pública por provincia, justamente. Eso quiere decir justamente que en contra de lo que estás diciendo, que es que en el kirchnerismo también hubo desfinanciamiento. O sea, hubiese estado bueno que tengas números en realidad para afirmar eso, pero yo te estoy preguntando cómo te respalda la libertad avanza, esa idea que vos tenés de la educación pública es importante, siendo que, por ejemplo, se encargaron de bajar bienes personales o se encargaron de justamente que las exportaciones del campo no tengan retenciones, principalmente para los grandes terratenientes. O sea, no hay plata, pero se dejó de recaudar en ciertos aspectos que benefician a aquellos que más tienen, como fue también el blanqueamiento o bueno, un montón de casos más bastante absurdos que justamente se encargaron de recaudar menos plata. Al mismo tiempo me decís que no hay plata y que te parece importante que inviertan en la educación pública, pero en la educación pública no se está invirtiendo. Entonces, medio que en realidad no me respondiste. Me intentaste decir que el kirchnerismo se encargó también de desfinanciar y que eso también es mentira, pero no me llegaste a responder. Perdón, te repregunto. Ok, está bien. Particularmente de vuelta, ¿volverías al punto conciso de la pregunta? ¿Sí? ¿Cómo representa la libertad avanza? Que vos dijiste que te sentís representado por la libertad avanza. ¿Cómo representa la libertad avanza tus ideas de que la educación pública es fundamental, es un gasto fundamental? La Libertad Avanza tampoco subió tanto el presupuesto de educación por un tema de que... Lo bajó en un 50%. Porque no se dejan auditar tampoco. ¿Qué es eso de no se dejan auditar? Eso es una mentira. Por favor, no quiero que entremos dentro de las noticias falsas de La Nación Más y todo ese chiche. Estamos hablando realmente de números y de casos ciertos. Guido, te hacemos la palabra. A ver. Es que se tiene, siempre es sabido que había personal fantasma en las universidades, gente cobrando plata de más. Siempre, tristemente, fueron un lugar de corrupción las universidades. Ahora las considero que están mucho más limpias. Okay. Perdón, voy a hacer una pregunta. ¿Qué casos de corrupción se te ocurren? ¿Y por qué decís que ahora están más limpias? ¿Qué cambio hizo Milei en las estructuras universitarias?
Mata. No, o sea, yo estoy de acuerdo, no, no pasa nada, pero a eso voy. Tampoco creo que tengamos que entrar en eso de que la Libertad Avanza no invierte en la educación porque las universidades públicas están sucias y a lo sumo podemos hacer las dos cosas en paralelo. También que no se dejan auditar me parece muy vago de su parte porque no creo que tenga que ver con se dejan o no se dejan. Tampoco me parece entrar en ese debate, simplemente me parece importante decir acá, y yo lo voy a decir para cerrar y no voy a emitir más opiniones, que es justamente hay que garantizar la educación pública para todos y todas los argentinos y las argentinas por igual. Y eso me parece clave, muy Sí, importante. concuerdo perfectamente en cuanto a ese aspecto. De vuelta, no soy fiel defensor de la libertad avanza. Yo soy un liberal que me parece que las políticas de gasto público en educación están perfecto. O sea, debería tener en cuenta también. Buenísimo, entonces en el Y primer punto de los 4 un- no deberías votarlo. Vamos a ver en los otros 3. bueno, pasamos a un tema que va por el mismo lado, por el lado del de financiamiento, que es la salud pública. El Garraham y todos los hospitales públicos que se vieron perjudicados por esta baja de presupuesto. Así que, bueno, la pregunta es, ¿qué tan prioritario te parece que es destinar recursos en la salud pública? Bueno, te cedo la palabra, Guido. Es que la salud pública sí te puedo hablar de estadísticas. El Garraham, si no me equivoco, el último mes comunicó que va a haber una inversión millonaria de parte del gobierno para mejorar sus servicios, mejorar el lugar. Y actualmente el Garraham, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene una deuda con el Garraham, justamente. O sea, los que desfinancian la salud, en realidad, me parece que acá no es la libertad avanza. Acá es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Eh, bueno, le cedo ¿Qué? la palabra a Ian, Ah, ok, de la sí. salud pública. Porque dijo números y no mencionó ningún número, estaba esperando escuchar algún número sobre el desfinanciamiento del que se habla, más que simplemente tapas de diarios o inclusive un tweet que leas y digas, ah, mirá, hay desfinanciamiento. Me parece importante hablar en realidad, primero, establecer, lo que fue la pregunta fue, perdón, ¿cómo fue? Si es fundamental. ¿Qué tan prioritario te parece que es destinar recursos Ok, en la destinar salud recursos. pública? Primero, la salud pública. Para eso tenemos que hablar del derecho a la salud. El derecho a la salud está establecido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos como un derecho inclusivo que garantiza, entre otras cosas, la accesibilidad de todos y todas las personas por igual a los servicios de salud. Eso quiere decir, ya de por sí, que hay un derecho humano que establece que tiene que ser de acceso público la salud. O sea, que todos y todas, sin importar la clase social a la que pertenezcan, por ejemplo, tienen que poder acceder a servicios de salud que les permitan mantenerse sanos, saludables. Dentro de eso podemos encontrar de vuelta en números lo que es el desfinanciamiento a la salud pública, que están sosteniendo que no hay desfinanciamiento a la salud pública. Bueno, ya de por sí lo vimos con el caso del Garrahan, que vos hablas de una inversión millonaria, no me dijiste de cuántos millones, no vi ningún anuncio oficial del gobierno y al mismo tiempo podemos ver que tuvimos casos mucho más notorios, al menos de Javier Milei, como cuando votó en contra de la detección de estas cardiopatías congénitas cuando él todavía era un diputado. Fue el único, junto a Victoria Villarroel, en votar en contra de la detección de cardiopatías congénitas en los bebés, que justamente es una enfermedad que mata a bebés, justamente, y el gobierno, o sea, y se estaba hablando de detectarlas para evitar que esos bebés mueran, y fue el único que estuvo en contra de eso. Estuvo en contra porque significaba un gasto más para el Estado, o sea, determinó más importante no gastar plata que evitar que se mueran bebés. Te quería preguntar cómo reaccionás vos a eso, si vos a eso sentís que te representa en realidad. No, pero en primer caso, vos mismo lo dijiste, fue cuando fue diputado, no era gobierno.
¿Qué? Perdón. ¿No dijiste cuando era diputado? Sí, pero estamos hablando de Javier Milei, presidente de la Nación, cabeza del partido La Libertad Avanza, que es el que estás decidiendo vos votar como representantes dentro de lo que es el Senado y el Congreso. Y yo te estoy preguntando si te representa esa idea de Javier Milei, a menos que Javier Milei diputado y Javier Milei presidente sean dos personas diferentes y lo hayan clonado. No, a mí no me representa eso. ¿Ok? Entonces, vamos 2 puntos de 4 del debate en los que no deberías votar a La Libertad A Avanza. ver, Guido, ¿vos pensás que esa inversión que son de 30 millones del gobierno a 30.000 millones de pesos destinó el gobierno a al Garraham, es una inversión? ¿Vos decís que eso va a cambiar la situación de la crisis de la salud y se va a destinar en infraestructura? Y eso hace que el gobierno tenga otra mirada de la de la salud pública. Me parece que una inversión de 30 mil millones de pesos son 30 mil millones de pesos. O sea, Pero esa, a ver, no es solo una cuestión de infraestructura la que está mal hoy, sino que es una cuestión de salarial. O sea, hoy hay gente que cobra 250.000 pesos en el Garraham, 400. Y son personas que van a tener un rol importantísimo en la vida de pacientes con mucha gravedad y que si se dan al privado después es muy difícil que se reemplacen. Así que, entonces, para vos, la libertad avanza para futuro. ¿Va a seguir invirtiendo en la salud pública? a mí me gustaría creer que sí. Cuando se termine el tema de la emergencia presupuestaria, a mí me gustaría creer que sí. Ok, Bueno. entonces te gustaría creer que sí. Yo te hablé en base a los hechos y te dije qué piensa el presidente en los dos casos que escuchamos hasta ahora. Bueno, Continuemos, sí. hablando del financiamiento y del discurso de no hay plata, ¿qué les parece? ¿Qué tan importante les parece que es bajar impuestos? Bajar impuestos. ¿Querés responder vos primero o respondo yo? Si querés empezar. Bueno, empezaba vos. Dale. A mí me parece primordial bajar los impuestos, empezando ahora con el IVA, teniendo en cuenta que es del 21%. Me parece una exageración, que encima es un impuesto que se lo cobran, que se supone, bueno, justamente lo metió el kirchnerismo, era un impuesto supuestamente temporal que termina dañando a las clases más bajas, porque el mismo paquete de fideos que compras al 21% de IVA tiene el mismo impuesto para el que tiene plata como el que no. Sí, es un impuesto regresivo. Sí, por eso. Igual, justo mencionaste, no importa, los alimentos de la canasta básica tienen un porcentaje menor de IVA. No defendiendo el IVA, estoy completamente de acuerdo que los impuestos regresivos en general tendríamos que repensarlos. Tendríamos que repensar toda la distribución impositiva para que sea mucho más justamente progresiva y que se encargue de cobrarle más a los que más tienen. ¿Vos estás en realidad de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con que cobrarle más a los que más tienen? Hasta cierta cantidad sí. No al nivel que están hoy los impuestos en Argentina, que es básicamente imposible para un productor invertir. No, estoy de acuerdo. No estemos hablando igual ahora de si los impuestos están altos o no. Yo estoy de acuerdo que la carga impositiva de Argentina es alta. Estoy de acuerdo de que está mal administrada. Estoy de acuerdo de que se le cobran muchos impuestos. Por ejemplo, estoy en contra de cómo se cobra el impuesto a las ganancias. Me parece que se toma el sueldo como una ganancia y que además tiene un piso muy bajo. En eso, justamente, me parece una discusión muy amplia y muy larga sobre la cantidad de impuestos que hay. Por eso lo llevé a una pregunta mucho más sencilla, que era si vos estabas a favor de que se le cobren más impuestos a los que más tienen. ¿Por qué? Porque yo sí estoy a favor de que se le cobren más impuestos a los que más tienen, pero la libertad avanza no está a favor de eso. Justamente el liberalismo o los libertarios o el anarcocapitalismo o lo que sea Javier Milei, además de los intereses de Donald Trump, no está
a favor de cobrarle más impuestos a los que más tienen. Eso, vos estás al tanto de eso, me imagino. Actualmente en la Argentina el que más tiene paga más impuestos. No sé, y está gobernando la Libertad Avanza. A mí me parece que sí. O sea, Sí, bueno, pero justamente. no sé, yo digo justamente el que más le puso presión al que no tiene fue el kirchnerismo. ¿Quién firmó que el IVA suba temporalmente al 21%? Temporalmente. ¿Impuesto país? Pero, de Perdón, vuelta, justamente. voy a hacer una intervención. Impuestos como las retenciones, que se dijeron que se dijo que se iban a bajar a cero. ¿Para ustedes se tienen que subir o bajar? sí, ahí iba justo, muchas gracias Bien. por darme el pie. Justamente hablábamos recién de las retenciones. Inclusive tenemos, porque les gusta hablar de corrupción también, vos estás al tanto de cómo se manejó las retenciones cero ahora al campo. Fueron 7.000 millones de dólares, creo que fueron, ¿no? Una cosa Sí, así. sí. Vos estuviste al tanto de quiénes fueron los terratenientes que aprovecharon las retenciones cero, en qué porcentaje fue, cuántos pudieron, si fueron productores pequeños o si fueron justamente personas que poseen miles de hectáreas, sí, muchas hectáreas. O sea, ¿entendiste cómo funcionó esto de las retenciones cero y a quiénes afectó o a quiénes les hizo bien? Sí, entiendo. Eso fue los que más liquidaron stock. Creo que encima habían liquidado 3.000 millones de dólares un solo productor. Exactamente. Lo sé. Pero yo te vuelvo, ya te respondo. Pero no me dijiste vos quién firmó el decreto del IVA. ¿Te acordás quién firmó el decreto del IVA temporal? Nombre y apellido ahora mismo no lo tengo, pero sí yo te estoy diciendo que estoy en contra del 21% del IVA. O sea, igual vos me estás hablando de que hay una emergencia presupuestaria y al mismo tiempo me estás hablando de que impuestos que son temporales hay que sacarlos ahora y que recaudaban más. O sea, yo nunca te dije que estaba a favor del IVA. Arranquemos por ahí. Pero no me dijiste qué opinás de las retenciones. Simplemente. O sea, ¿qué opinás en este caso Bueno. específicamente de las retenciones? Porque yo en realidad estoy a favor de que las retenciones que le cobren por las exportaciones a los grandes terratenientes sean más. ¿Por qué? Porque poseen más tierras y esas tierras ni siquiera les pertenecen a ellos, sino que les pertenecían a sus abuelos, a sus bisabuelos. Ni siquiera estamos hablando de mérito. Entonces yo te estaba preguntando qué opinás vos sobre eso. A mí me parece que si una productora liquida el stock, liquida el stock. No sé, no entiendo qué ¿No hay que problema sacarle un está. porcentaje de eso? Si está liquidando stock, que además es de campos que ni siquiera le pertenecen a él, sino que le pertenecieron a sus abuelos, a sus bisabuelos, que probablemente se los arrebataron a pueblos originarios. ¿A vos te parece que hay algo de mérito en eso? ¿O O que sea, tiene que haber una redistribución? Entonces, de ¿cómo esas se cosas? redistribuye eso? ¿Qué querés? ¿Expropiar los campos No, entonces? estoy diciendo que les tenemos que sacar un porcentaje de lo recaudado justamente por exportar. Justamente porque ni siquiera hay un mérito en que tengan esas tierras. Entonces, como una redistribución de la riqueza, podemos sacarles un porcentaje de eso recaudado para distribuirlo entre esos que menos tienen, como vos dijiste que te gustaba que hagan, justamente. Entonces, ¿estás a favor de eso? ¿Estás a favor de las retenciones? Sí, pero no al productor, me parece. O sea, No, a los grandes terratenientes, no a los productores pequeños. Bueno. A los grandes, Los grandes perdón, A ver, nada más un sí o no perdón. es un sí o no. Tenemos que ir cerrando. Hay una discusión ahí muy fuerte que justamente es donde más chocan estas dos posiciones, que es en las retenciones. Y es una cuestión histórica que es un tema de mucho debate. Y también por eso corto acá, porque es que se puede alargar media hora como se puede alargar 8 horas como una vida. O sea, hace 70 años que quizás estamos con esta discusión de las retenciones y del sistema agroexportador, porque también lo que más importamos es la soja, porque todas las importaciones que hacemos, la mayoría son de ese sector. Así que no me queda mucho más que agradecerles por la participación al debate. Estuvo bueno. Los invitamos. Somos Todo Mate es Político. Muchísimas gracias al equipo, a todo. Bueno, Juan Redes, acá con Ignacio Ratti y Sendo, ahí en producción. Sol, gracias por habernos acompañado en este camino. Y bueno, muchísimas gracias a Ian y a Guido, que Guido también lo van a estar viendo en los próximos programas, porque él es parte también de todo este trabajo y él también estuvo en la construcción de esto. Así que los esperamos el próximo 17 de octubre, el viernes. Quizás hay invitados, quizás hay un debate entre candidatos.
todo es un quizás. Así que los partidos que todavía no tengan confirmación, lo estamos esperando con los brazos abiertos, porque acá hay un colegio que los quiere escuchar, que quiere escuchar sus ideas, que quiere saber qué es lo que piensan la gente que va a votar. Porque está bueno que escuchemos a la gente que vamos a una urna, porque son nuestro futuro y no nos queda mucho más que decir. Gracias. Los vemos el 17 de octubre.